acompañarles, soy Paola Pérez. Bienvenidos, esto es Jugada Crítica. La historia al parecer se reescribe con la dinámica de los hechos y la aplicación equivocada de políticas de gobiernos aún dirigidos por la burguesía europea. Una burguesía que le dedica todo su esfuerzo político y económico a la guerra. El gobierno conservador de Margaret Thatcher aprovechó el impacto de su aplastante victoria electoral y desde que accedió al poder por primera vez el año 1979, la entonces primera ministra británica selló pasos para recortar los derechos de los sindicatos, perdiendo el papel decisivo que vinieron jugando en la historia del Reino Unido, tan solo por señalar un ejemplo. Desde allí, sometidos a una enorme presión, la clase trabajadora ha venido sorteando durante más de 20 años en el viejo continente un desafío a las políticas conservadoras, a esas políticas neoliberales y de mercado. En toda Europa hay un ascenso de las movilizaciones obreras y populares. Las revueltas se han incrementado en un 20% tan solo este año y las demandas van más allá de mejoras salariales. Surgen ideas como la renacionalización de servicios eléctricos. Todo esto en medio de una de las peores crisis energéticas registradas. Les preguntamos qué lectura se hace a estos movimientos, cómo impactará el resurgimiento de la lucha de la clase trabajadora. Lo analizamos hoy. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? En toda Europa no solo se viene una inflación potente, trae de la mano una posible recesión sin precedentes. Estas oleadas o resurgimiento de la lucha de la clase trabajadora está inoculándose en toda Europa a raíz del deterioro, sobre todo, que sigue manteniendo el viejo continente, empujada también por Occidente como medio de su juego geopolítico para no perder su hegemonía. Estoy aquí para protestar por el costo de la vida de hoy. Y estoy aquí para protestar contra la codicia de la sociedad capitalista, en la que vivimos empujando a tanta gente a la pobreza, yendo a los bancos de alimentos para subsistir y sentarse en casas frías y húmedas porque no pueden pagar las facturas de calefacción. Esto es lo que está pasando ahora. Los precios de la energía están afectando a todos. Me está afectando a mí, está afectando a las clases medias, a las clases trabajadoras. Realmente tenemos que unirnos y decir basta, no paguen estos precios. 7 de cada 10 ciudadanos ni siquiera recibieron 10 euros por hora en este momento, y esos proyectos de ley van a enviar a muchos de nosotros, trabajadores, y a los bancos de alimentos. Por eso necesitamos gritar. El problema que se avecina en el camino de la reducción del costo de vida va a ser masivo, y estamos extremadamente preocupados por eso. Queremos que la gente sepa lo enojado que estamos. Sabemos que vendrán y van a exprimir a mujeres y hombres de sus medios de subsistencia. Tomar otros datos con la actualidad informativa de la mano de nuestro colaborador Jorge Martín, que nos acompaña desde Reino Unido. Bienvenido. El Reino Unido está viviendo una oleada de huelgas que se ha venido a llamar el verano del descontento. Esta oleada de huelgas empezó con los trabajadores del ferrocarril, que tienen un sindicato tradicional muy combativo, pero se ha extendido a otros sectores de la economía, los trabajadores de servicio postal, 115.000 que están en huelga contra la privatizada Royal Mail, los trabajadores de autobuses, los trabajadores del aseo urbano en Escocia, pero también en Liverpool y otras ciudades. Y ahora también se están uniendo a esta oleada de huelgas otros sectores, digamos, un poco más atípicos o que no son tradicionalmente con tradición de organización sindical, como por ejemplo los abogados criminalistas en las Cortes de Justicia, que han empezado a partir del día de hoy una huelga indefinida. Y todas estas huelgas tienen una causa común, la inflación. La inflación, que había sido baja durante varias décadas, de 0,2% anual, ha subido en el Reino Unido al 10% ya, 10% anual, pero se calcula que para el mes de enero podría subir hasta el 22% anual la inflación en el Reino Unido, lo cual obliga a los trabajadores, a todos los sectores de trabajadores, a salir a luchar, salir a la huelga para mantener simplemente su poder adquisitivo ante unos topes salariales que el gobierno quiere imponer de aproximadamente el 2%. Y eso es lo que ha llevado a huelgas que no tienen precedentes durante 30 o 40 años. La última vez que hubo una huelga nacional, por ejemplo, de carteros, de trabajadores postales, por salarios fue en 1971. Esta inflación y las medidas que está tomando el gobierno para combatirla no son un fenómeno específicamente británico, ni tampoco son provocadas por la guerra en Ucrania, como dice el gobierno y los capitalistas británicos, sino que son un reflejo
de una crisis general del sistema capitalista que sí ha sido agravada o quizás desencadenada por la guerra en Ucrania, que ha tenido un impacto directo, por ejemplo, sobre los precios de la energía, pero que forma parte de un proceso más profundo de crisis orgánica del sistema capitalista que se puede remontar a la crisis de 2008. Lo que estamos viendo ahora, en realidad, es el inicio de una respuesta del movimiento obrero a todos estos ataques, que es una respuesta que empieza por la cuestión de la inflación, pero que en realidad es una respuesta, un intento de luchar, por recuperar todo el terreno que el movimiento obrero ha perdido en los últimos 30 o 40 años de lo que se ha venido a llamar una contrarrevolución neoliberal. A mí no me gusta mucho el término neoliberal porque en realidad da la impresión como si otro capitalismo fuera posible. El neoliberalismo es el capitalismo en su fase de crisis, un parasitismo. Un capitalismo que ya no se desarrolla sobre la base de la revolución de los medios de producción, sino que se basa sobre todo en la sobreexplotación de la clase trabajadora. Ya Gran Bretaña está a punto de entrar en recesión, Estados Unidos ha entrado en recesión, Europa va a entrar también en recesión y esto va a provocar que esta oleada de huelgas que ha empezado en el Reino Unido se extienda por todo el continente y también a nivel internacional. La clase obrera no tiene más solución que salir a luchar para mantener sus condiciones y desafiar este sistema capitalista. Está en una crisis orgánica, podrido, senil, que solamente se puede mantener sobre la base de aumentar cada vez más la explotación de la clase trabajadora. Y lo que estamos viendo ahora es el inicio de una respuesta organizada del movimiento obrero ante esta situación. Queremos agradecer a nuestro colaborador desde Reino Unido, Jorge Martín, que nos ayuda a poner también las aristas sobre la mesa para proseguir con el análisis.